Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Bueno, pues permítame decirle que ahora los voy a regresar. Todo lo bonito que estábamos viendo allá en el cielo, ahora lo vamos a ver aquí en la tierra. Ya no son cosas bonitas, al contrario, es un momento de juicio. Pero déjeme comentarle de que gracias a Dios en este aspecto, si no todos los teólogos, todos los estudiosos de la Biblia no tienen ninguna discusión en decir de que al abrir el primer sello, cuando Jesucristo va a abrir el primer sello, realmente están empezando los 7 años que se conocen como la tribulación. Eso es bien importante. Daniel lo llama la semana 70 y lo vamos a leer, así que váyase conmigo a Daniel capítulo 9, verso 24. Si en algún momento voy rápido, trate de poner más atención porque sí necesitamos seguir. Daniel capítulo 9, verso 24 y 27. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ponga atención, 7 semanas. Y después dice 62 semanas, que suman 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como ya pasó. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Siempre esas 62 semanas, súmele a las primeras 7 que están en el versículo 25. Entonces dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, oiga bien, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora ponga atención en el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entonces hay 69 semanas que se tenían que cumplir hasta la muerte ¿de quién? Del Mesías. Aunque es un poco difícil establecer bien claras las fechas, aproximadamente las cuentas son claras. Desde que se da la orden realmente de que se regresen o que se construya el templo, los que estaban en Babilonia, se recuerdan, los que estaban cautivos y que tenían que regresar, desde ese tiempo hasta la muerte de Jesús, sí hay aproximadamente estas 69 semanas. ¿Por qué digo 69 semanas? Lo sigo llamando así, porque realmente en el original pareciera que fueran semanas de días, pero es profecía y se sobreentiende. Creo que nadie puede discutir que no son días, así que lo más lógico es que sean años. Ahora, hermano, si son años, alguien que sea pilas para las matemáticas, 69 por 7, va, pues 70 por 7. Muy bien, ahora réstele 7. Ahora sí. Va, entonces esos 483 años sí están metidos desde la orden que tenían que reconstruir Jerusalén hasta que murió Jesús. Y ahora usted dirá, ¿por qué aproximadamente? Bueno, para empezar, le cuento que los años de los judíos eran diferentes a nosotros. Esos tenían 454 días. Bueno, de hecho, el calendario de ellos es lunar, el de nosotros es solar. Entonces hay muchas cosas que realmente cambian. De hecho, en el calendario de ellos,
ellos añadían un mes cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, para poder empatar con nosotros. Bueno, en este caso porque nosotros estamos basados al calendario que es gregoriano, sí, es gregoriano. El punto es de que no se puede ver aproximadamente, pero gracias a Dios de que sí está en esa cantidad de años. Estaba profetizando desde aquí, estaba profetizando la muerte de Jesucristo. Ahora no entendemos todavía por qué es que muchos en el tiempo de Jesús no podían entender que el Mesías iba a sufrir, cuando había mucha evidencia, como Isaías 53, que Jesús tenía que morir. Pero bueno, cuando ya se da la muerte del Mesías príncipe, que es Jesucristo, dice que va a haber otra semana en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, realmente no vamos a estudiar todo esto porque aquí todo eso lo vamos a empezar a ver ya en estos momentos. Pero lo que sí está claro es de que hay otra semana. Y si esta semana es una semana de 7 años, es a lo que todos los teólogos, todos los estudiosos, y casi no hay gente que no esté de acuerdo con esto. A esto se le conocen como los 7 años de la gran tribulación. También lo dicen en Mateo 24, por favor. Abra su Biblia en Mateo 24. Versos 9 y 22. Hermanos, sí son muchos, pero tenemos que leerlos, hermano, porque sí, aguante ya, la emoción me llevó hasta el Jeremías. Mateo 24, verso 9. Tal vez, Gustavito, lo tenés por ahí, lo lees, por favor, porque... Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora solo déjeme aclararle algo. En este asunto de un estudio de lo que es la profecía, uno tiene que tener mucho cuidado, porque realmente no es de que todo esté cronológicamente armado. De hecho, Jesús, él mismo fue claro con ellos, de que lo que más le interesaba a Jesús en este capítulo 24 es de que ellos no fueran engañados. Porque eso es lo más terrible. Jesús lo que no quería es de que nosotros creyéramos a todo aquel que nos dicen: miren, ahí está Jesús, miren, vayan acá, miren, sigan a este. Eso es lo que no quería Jesús. Ahora, no está cronológicamente armado, pero sí esto nos sirve para entender que va a haber una tribulación. Y de hecho Jesús habla de una gran tribulación. Los estudiosos lo miran de que el principio de los 7 años, que va a empezar con los 7 sellos, o sea, desde abrir el primer sello, esa es la tribulación, y a mitad de esos 7 años, que serían los 3 años y medio, va a empezar la gran tribulación. ¿Se recuerdan que leímos en Daniel que dice que a la mitad de la semana dice que suspenderá el sacrificio? Lo leímos todavía, ¿se recuerdan? Daniel 9. Y dice, en 27 está, y dice que a la mitad va a abolir el sacrificio, romperá el pacto y empezará la gran tribulación, donde el pueblo de Israel, como vamos a ver más adelante en otros estudios, va a ser perseguido. Ahora bien, ¿por qué quise aclarar esto? Bueno, uno es para que usted se ponga alerta, porque lo que vamos a estudiar ahorita, no crea, ay, vamos a estudiar los 4 jinetes, qué bonito, 4 caballitos van a ir ahí. No, lo que vamos a hablar ahorita es de juicio. Es un juicio, y realmente este juicio no lo podríamos afrontar ni con bromas, ni con chistes. De hecho, toda la palabra no lo podemos hacer, pero seamos honestos, hay palabra que en su momento refresca, y aunque realmente a los que son cristianos, verdaderos cristianos, voy a decirlo así, aunque no hay verdaderos, ¿verdad? Solo hay cristianos o no cristianos, pero entre los que son cristianos deberíamos de motivarnos y alentarnos de que Cristo ya viene. Pero tenemos que ser honestos, dentro de la misma iglesia hay mucho pueblo, quisiera decir de Dios, pero hay mucho pueblo que realmente todavía está confundido,
que realmente está pensando en la vida terrenal y no está pensando en lo que ya viene. Y hay mucha evidencia ya en el mundo exterior, por decirlo de esta manera. Entonces, si nosotros entendemos de que al abrir el primer sello, ¿quién lo abre? Jesús. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero al abrirlo se está iniciando realmente estos 7 años de tribulación. Ahora bien, hay que aclarar de que como nosotros como iglesia Calvary Chapel o Capilla Calvario, nosotros tenemos una posición doctrinal que en lo personal para mí es muy importante entenderlo. Yo sé que también hay iglesias que no la tienen y hay que respetarlas. Pero nosotros tenemos la posición doctrinal de que antes de que empiece la tribulación, nosotros vamos a ser arrebatados. Hermano, pero ¿y por qué? ¿Dónde dice? Bueno, miren, no vamos a estudiar el arrebatamiento aquí, no podríamos completamente, pero definitivamente tenemos bastantes promesas. Son dos cosas diferentes, realmente el arrebatamiento y la segunda venida. Aún aquellos que no creen en el arrebatamiento, gracias a Dios, son conscientes de que la Biblia sí hay una pequeña tensión en que hay algo donde dice, van a pasar tales cosas para que Jesús venga. La Biblia lo acabamos de leer en Mateo 24, ¿va? Porque después de esto vendrá el fin. Entonces sí sabemos cuándo es el fin. Cuando miremos estas cosas, ahorita viene el fin, ¿verdad? Creo que sería ilógico no pensar que ya viene el fin. Sin embargo, hay otras partes de las Escrituras donde nos enseñan que Cristo viene como ladrón en la noche, sin avisar, sin nada. Entonces, hay dos situaciones ahí. Aún los que no creen en el arrebatamiento dicen que sí, lamentablemente para ellos, ¿verdad? Para nosotros hay una claridad del arrebatamiento, pero para ellos dicen hay un problema ahí, porque es que a veces dice que Jesús vendrá así, que nadie lo sabrá, y otras veces dice que va a venir, pero hay algunas señales. Pues para nosotros esto es el arrebatamiento. Aquí hay varias citas y por favor les suplico que me ayude. Segunda de Tesalonicenses, ponga todos los dedos ahí si quiere, use. Hoy voy a usar todos sus dedos acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 8, y también lo vamos a leer todo. Si alguien me gana, lo puede empezar a leer. 2, 1 al 8, por favor. Y póngale importancia al primer versículo y a los últimos, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Aquí en esta parte se recuerda de que dice de que hay alguien que hasta el momento detiene ¿a quién? Al hombre inicuo, ¿verdad? O sea que nosotros sabemos que es el anticristo. Entonces, ¿quién es el que lo detiene? Tampoco no se ponen de acuerdo. Nosotros creemos que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo. Yo creo que no puede ser el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser quitado? Y la iglesia, ¿con qué se queda entonces, ¿va? Además Jesús dijo que iba a estar con nosotros. Si la iglesia se quedara y el Espíritu Santo se fuera, no tiene mucho sentido. Otros dicen de que esto significa que lo que detiene al anticristo es el gobierno humano. No, al contrario, yo creo que el gobierno humano es lo que realmente le va a dar la entrada al anticristo para poder entrar, pero los teólogos solo ponen esas tres opciones, así que realmente la iglesia es lo mejor. La iglesia va a ser tomada, fíjese, el fin no vendrá, ¿hasta qué? Hasta que sea manifestado el hombre de iniquidad, porque es un misterio, ¿va? Pero el hombre de iniquidad no puede manifestarse, ¿hasta qué? Hasta que la iglesia sea quitada. Miren, y lo importante de todo esto es de que Dios no nos puso a nosotros para ira.
Esto está claro. Tenemos bastantes pasajes acá, pero miremos en 1 de Tesalonicenses, un poco antes, en el capítulo 5 y verso 9. Ok, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios no nos puso para ira. Interesante, ¿va? ¿Y qué es lo que va a ser derramado en estos años de tribulación? La ira. De hecho, ¿se recuerda que vamos a estudiar 7 sellos? El séptimo sello abre las 7 trompetas. La séptima trompeta abre las 7 copas de ira. Así se llaman, son las copas de la ira. Por eso algunos piensan de que el arrebatamiento va a ser a mitad, porque dicen que hasta la mitad de la tribulación va a ser esto, ¿va? Pero no hay fundamento realmente para esto. En todo caso, igual no sufriríamos lo que otros van a sufrir. Ahora bien, todavía hay otro pasaje, ahí en Apocalipsis 3:10, por favor. Este pasaje es muy importante. Mire, es un pasaje que ha sido debatido completamente, pero creo yo haber encontrado algo para mi satisfacción también. En Apocalipsis 3:10, ¿se recuerda? Le está hablando a la iglesia de Filadelfia. ¿Se recuerda que las únicas iglesias que salieron, pero así aprobadas en las cartas del Apocalipsis, solo fueron 2? ¿Cuáles fueron? Calvary Chapel y Filadelfia. Ojalá, no imagínese. Muy bien, Esmirna y Filadelfia. Y fíjese que Dios le dice, porque esto es bien tremendo, de que habían matado a un justo en Filadelfia, ¿se recuerdan? Y aún así la iglesia se había mantenido fiel. Pero ahora le dice el Señor, bueno, y por cuanto fuiste fiel a tu palabra, leámoslo por favor, el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice? De la hora de la prueba que ha de venir. Esto es bien importante. Más que estudiar el pasaje en sí de lo que vamos a ser arrebatados, lo importante sería preguntarnos aquí: ¿hemos guardado la palabra de su paciencia? Porque mire, para vivir la palabra de Dios hay que tener mucha paciencia. Rápidamente váyase a Esdras 7:10. Esdras 7:10. Uy, ahí está. Esdras capítulo 7, verso 10, dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Usted cree que no se necesita paciencia para estudiar la palabra de Dios? Si hay algunos de que dicen, ay, tengo sueño, voy a leer la Biblia, la leen y ahí se quedan dormidos. ¿Usted cree que no se necesita paciencia para practicar la palabra de Dios? Mucha paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No es así. Para practicar la palabra de Dios, esa es la diferencia entre un verdadero evangelio y un falso evangelio. Lástima que tenga que decir así, falso evangelio. De que en el falso evangelio todos quieren las cosas rápido, pero no, en el verdadero evangelio no. ¿Cuántos años se tardó la promesa de Abraham? 24 años para ser exactos. Bueno, 25, porque en el 100 nació. ¿Cuántos años se tardó Moisés realmente para sacar al pueblo de Egipto? A los 40 estaba bien animoso, era tan fuerte que dice que con las manos mató a un egipcio. Y Dios dijo, hoy sí Moisés está listo, No, ¿cuántos años lo tuvo en el desierto? 40 años. Y así vamos a poder ver en todos los hombres de Dios que no es algo así de tan fácil. Completa. ¿Cuántos les gusta la historia de Daniel? Preciosa la historia, ¿va? Pero realmente él fue como joven y se calcula que tenía como 80 años cuando terminó su ministerio. La palabra profética de él, hay inclusive un lapso de 50 años donde no hubo palabra profética para él hasta después de los 50 años. Imagínense, esto es algo tremendo, porque uno tiene que tener paciencia al encontrarse con Dios. De hecho, Salomón, ¿sabe cuántas veces Dios se le apareció a Salomón? 2 veces. Pero Dios le dice, me aparecí 2 veces a ti, y aún así, en el último momento, en la última parte de su vida, no guardó los mandamientos. Cuando yo me aparecí 2 veces. Miren, Dios no es un Dios que diga, hoy otra vez sentí a Dios, qué bonito, no. Dios es un Dios de paciencia. Él quiere que nosotros creamos a su palabra, que guardemos su palabra, que es de paciencia, porque estudiarla, guardarla y enseñarla requieren mucha paciencia. Aquí, gloria a Dios, que miro que todos están poniendo atención.
Pero créame, hay lados donde ni atención ponen. O hay gente que ni siquiera lo va a escuchar a uno. E Isaías, en el capítulo 6, Dios lo llamó y le dijo: ven, te voy a mandar a un pueblo que no te va a escuchar. ¿Cuántos quieren ser pastores en una iglesia donde nadie los escuche? Nadie. Ezequiel, el mismo llamamiento. Jeremías, ni un convertido. Por eso esta es la palabra de la paciencia. Pero aquí dice: porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quién viene esta prueba, esta hora de prueba? Sobre el mundo entero. ¿Y quiénes van a ser guardados? Nosotros. El griego es, la palabra es algo, no quería entrar en palabras realmente, ¿va? Pero la palabra se llama tereo ek. Algunos la traducen como ser quitado, fuera. Ahora los que están en contra del arrebatamiento dicen, realmente no dice quitado fuera, sino dice guardado fuera. Entonces tienen una gran discusión, es que no dice ser quitado, solo dice ser guardado. Pero igual dice fuera. O sea, ¿cómo nos va a tener Dios fuera de la tribulación? Pues si ellos no creen que Dios nos va a llevar, pues nos va a tener que llevar a algún otro lado donde no nos vayan a lastimar. Porque vamos a estar fuera. Este no es nuestro asunto. De hecho, si nosotros queremos ser, porque ellos dicen, fíjense que el arrebatamiento no aparece en estos, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, no aparece el arrebatamiento de la iglesia, según ellos. Pero si somos así bien, hacemos un atisbo, digamos, de la palabra de Dios, vamos a encontrar que ni la iglesia tampoco ya aparece después de estos capítulos. Ya no se le menciona. Y es algo bien raro, porque de hecho se le acaba de escribir a 7 iglesias. ¿Por qué ya no las menciona? ¿Por qué no en algún momento dice, miran, y la iglesia de Filadelfia, cuando entre este jinete, no dice nada, sino simplemente ya la omite? Porque de hecho nosotros creemos que en los 24 ancianos que están allá se complementan las 12 tribus de Israel, representan a todos los salvos en el Antiguo Testamento, y los 12 ancianos que representan a los 12 apóstoles representan a nosotros, a la iglesia, a los que hemos de ser salvados. Entonces, vamos a empezar con los sellos. Perdónense, hay un poco de retraso ahí, pero esto es importante. Entonces, se recuerda que vamos a estudiar 7 sellos, 7 trompetas, ¿y qué más? Y 7 copas. Pero a mí solo me toca estudiar 4 sellos. ¿Por qué 4? Se dividen en 4. Porque van a salir acá 4 jinetes, cada uno de diferentes colores, a los cuales les vamos a poner mucha atención. Verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Bueno, lo decía aquí Gustavo, el único digno es el Señor Jesucristo. Ahora, esto tiene que ser muy importante. Muchos posiblemente lo digamos porque ya lo leímos la semana pasada, porque lo dijo el hermano de la alabanza. Sí, solo Dios es digno, sí. Pero, ¿reconocemos adentro de nosotros que no somos dignos? Hermano, porque muchas veces nosotros decimos, haznos justicia, Señor. Y si Dios hiciera justicia, nosotros seríamos los primeros en ser exterminados de la tierra. Pero hay cristianos que no, Señor, ¿por qué sufro esto? Padre, mi tele se me arruinó, Señor, por cosas sencillas. Y aún fueran cosas difíciles, ¿acaso somos dignos? ¿Somos dignos? ¿Tenemos nosotros ese control? No, es Dios. Es Dios. Miren, en cierta parte dice que no hemos sufrido hasta derramar sangre. Y realmente Dios no nos ha pedido cosas tan tremendas. Le comentaba a los jóvenes que Dios le pidió a Ezequiel una vez de que tenía que andar desnudo por cierto tiempo. En otra tenía que estar recostado sobre su lado izquierdo 300 y pico de días. Y cuando terminara tenía que estar recostado sobre su lado derecho 40 días. Y la gente ni entendía ese simbolismo. Y ¿qué es eso? Decían, se reían de él. Pero Dios eso le pedía. Inclusive para mí lo más drástico en la vida de Ezequiel es que Dios le dice: hoy se muere tu esposa, le dice, y no vas a llorar, ni vas a hacer luto. Y Ezequiel se quedó así. Y cuando se murió la esposa y no hizo luto, y de plano Ezequiel así conturbado, ¿va? Y todos le preguntaron: ¿y qué es esto? ¿Ahora qué estás? ¿Por qué no lloras si se murió tu esposa? De plano es de Dios esto, leí cabal. Cuando le dijeron eso, Dios empezó a derramarse en la vida de Ezequiel y empezó a profetizar: así ustedes ni van a poder llorar cuando sea exterminado Jerusalén. Dios no nos ha pedido tantas cosas así, pero solo Él es digno, nosotros no. Todo lo de nosotros es de gracia.
Miren, a veces nos equivocamos, decimos la salvación es gratis. Francisco lo explicaba muy bien, de que no es gratis, porque ¿cuál fue el precio de la salvación? La sangre de Jesucristo. Ahora, lo que sí es cierto es de que la salvación es por gracia, pero no es lo mismo gracias que gratis. Yo le explicaba esto una vez, que ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Muchos dicen, ay, gracia, misericordia sean a vosotros, y no saben cuál es la diferencia. Pues la diferencia es que misericordia es no recibir lo que merecemos, y gracia es recibir lo que no merecemos. Entonces la salvación no solo es que haya sido gratis, sino que realmente ni la merecíamos. ¿Comprendemos esto? Es que yo, porque no era muy bueno, no era tan malo, sí decía mis malas palabritas, pero no tanto, por eso Dios me salvó. No, de hecho Dios te salvó porque era lo más vil, lo peor, porque dábamos lástima. Por eso Dios nos salvó. Primera de Corintios, en los primeros capítulos hasta el 4, si no estoy mal, Pablo demuestra todo eso. Él dice que lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Ahora bien, dice una voz de trueno que dijo, ven. No sé si alguien tiene otra versión. Yo sé que en la Reina Valera dice ven y mira, pero en otras versiones se lo dice ven. Nadie, ¿cómo? Ven y miré. Ah, no, otro. Ah, bueno, sí, ven y miré, exacto. Aquí evita esta situación de ven y mira, porque algunos piensan de que aquí el ser viviente, le dijo a Juan, ven y mira, pero Juan ya estaba viendo. Entonces realmente lo que está pasando aquí es de que el ser viviente le da la orden, como con voz de trueno, con voz de mando, ¿se recuerda? Con voz de mando y con voz de arcángel, dice, para el arrebatamiento, va en Primera de Tesalonicenses. Entonces esto es una voz así de mando, y que le dice al jinete, ven. Lo interesante es de que el primer jinete aquí dice que es, leámoslo por favor, en el versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven, quitámosle el mira. Y miré, dice ahora, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, muchos antes pensaban que este jinete de caballo blanco era Jesucristo, porque casi al final de Apocalipsis hay una descripción de Jesucristo en un caballo blanco también, pero hay una gran diferencia. Para empezar, Jesucristo tiene una espada, y en cambio este tiene un arco. Entonces realmente todos han estado de acuerdo en que este primer jinete en caballo blanco es el anticristo. Pero ¿por qué viene de blanco también? ¿Y por qué sale venciendo? Y para vencer, bueno, porque a eso viene para vencer. Mire, no nos extraña. ¿Sabe cómo empezó el juicio de Jerusalén? Dios dijo que iba a mandar un juicio. Así que ¿quién era el hombre que iba a emitir ese juicio? Que iba a dar la paga de todos los pecados de Israel. Nabucodonosor. Así que Dios ya había estado usando a hombres para dar este pago realmente, porque realmente somos nosotros mismos, las personas en la tierra, los que de tanta envidia, de tanto odio, se va a consumar tanto que realmente entre todos nos vamos a destruir. Y aquí hay, bueno, no nosotros, la gente que está en el mundo, hablo en un sentido generalizado. O sea, la misma tierra se va a destruir una con otra, y lo vamos a ver más adelante. Pero el anticristo, que es el jinete con el caballo blanco, dice que él viene de blanco. ¿Qué significa el blanco? Cuando usted piensa en blanco, ¿qué es lo que le viene a la mente? Paz. Muy bien, por favor, regresemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 1 al 3. Si alguien lo tiene, lo lee de una vez, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 3. ¿Ya? Uy. Ahí está. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si usted lee Jeremías capítulo 30 y verso 6, tienen una relación ahí muy tremenda del castigo sobre Israel, que va a ser como mujer en parto, ¿va? Que imagínese ese dolor. Nosotros no vamos a saber, pero las mujeres que si han tenido un parto natural saben cuál es
¿Cuál es ese dolor? Es un dolor de angustia, es un dolor que pues ni queremos tener, y cuando se mira a las mujeres, sobre todo ahora que pasan canales ahí de cómo es un parto, ¿va? Es algo bien tremendo. Pero el punto acá es de que dice de que no va a ser todo hasta cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. ¿Saben qué es lo que están buscando ahorita en Medio Oriente? Paz y seguridad. Líderes judíos han intentado obtener paz y seguridad, no lo han logrado. Lo siguen intentando. Si usted trata de ver las noticias, no solo lea los chistes en el periódico, mire las noticias realmente que están pasando. Y de veras el Medio Oriente sigue en guerra todavía y no han conseguido la paz, mucho menos la seguridad. De hecho, creo que solo hay cierta parte en Oriente. Teníamos algunos conocidos que iban allá y dicen que uno no puede llegar a cierto lado porque todavía caen bombas, ¿no? O sea, el que se mete ahí ya saben qué bombas van a caer, ¿no? Y todos los días hay algo, todos los días hay algo. Esto es tremendo. Pero el anticristo va a venir a decir paz y seguridad. Y esto es bien significativo realmente, porque este hombre, o sea, el anticristo, él viene en un caballo blanco y dice que va a vencer. Pero si se da cuenta, él no tiene ninguna espada en la mano. ¿Qué es lo que tiene? Es un arco. O sea, imagínense que él no va a atacar así, bueno, peleemos pues y voy a vencer. No, él va a agarrar un arco. ¿A quién me echo? ¿A quién le tiro? Y ¡pah! Ahí está. Pasó algo, ni sufrió él nada. Y así es como lo vamos a ver. Si quiere, por favor, miremos en Daniel 8, 9 y 12, por favor. Daniel 8, 9 y 12. Daniel 8, capítulo 8, versos 9 al 12. Dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, que creemos que es a la mitad de la tribulación, o cuando empieza la gran tribulación, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Pero imagínense, para que todo esto ocurra, es que entendemos que el templo en Israel tiene que ser reconstruido. Y de hecho hay bastantes evidencias de que todo esto se está dando, y da la casualidad que donde se tiene que construir el templo es el lugar donde más están peleando los palestinos con los israelitas, ¿verdad? Porque la mitad pertenece a Palestina y la mitad pertenece a Israel, y total de que hay un solo conflicto ahí entre ellos, de que no permiten construir el templo, pero cuando sea solucionado van a construir el templo completamente. Los materiales de hecho dicen que ya los tienen para hacer las vestiduras sacerdotales. 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Lo que le acabo de leer es una visión de Daniel, donde él ve a dos animales, uno con un cuerno, con dos cuernos, uno mayor y uno menor, que se refiere al imperio de Medo-Persa, donde se recuerda que el imperio de Persa era el más fuerte y llegó a subyugar a los medos. A tal punto que aquí lo declara como que el cuerno pequeño era, entre los dos cuernos, el más pequeño eran los medos, y después viene un macho cabrío. Este macho cabrío es el Alejandro, los griegos, ¿no? Y cuando este Alejandro conquista todo, dice de que le salen 4 cuernos, y así sucedió. Imagínense esto, Daniel lo profetizó muchos años antes, y cabal, cuando Alejandro Magno conquistó todo, en la plena edad de su juventud, parece que 33 años eran los que tenía, se murió y no dejó heredero, así que su reino se repartió, adivinen cuánto, en 4. Wow. De hecho hay algunos, no en la Biblia, pero sí hay algunos libros que tienen historias sobre que cuando Alejandro Magno entró a Israel y a él le contaron todas las profecías, él se quedó asustado completamente todo lo que pasaba. De hecho Isaías ya había profetizado lo de Ciro más de 400 años antes. Esto es increíble. Y muchos decían que la Biblia no decía la verdad, porque solo tenían la Septuaginta, la que habían traducido 70 personas en tiempos de un poquito antes de Jesús. Pero cuando encontraron algunos rollos en un mar, ¿qué? ¿Cómo se llama este mar? Se me fue ahorita el nombre de este mar. Pero encontraron unos rollos, descubrieron que la edad de Isaías, del libro de Isaías, era más antiguo que la época del rey Ciro, que de Alejandro, y vieron que ya todo estaba profetizado. Y entonces dijeron los arqueólogos y todos los que se dedican a eso, entonces el libro de Isaías sí es cierto, pero antes decían que no.
Por eso nosotros no podemos creerle a todos ellos, porque si esperamos a creerles a que ellos descubran las cosas, ¿cuándo? Nosotros solo tenemos que tener fe en todo esto. Perdón, el punto es de que vienen los 4 generales de Alejandro Magno, y en la visión aquí cambia repentinamente, y dice de que de este macho cabrío sale un cuerno que en Apocalipsis lo vamos a estudiar más adelante, que habla arrogancias, que habla palabras blasfemas, etcétera, etcétera, pero dice sobre todo de que este hombre va a triunfar. ¿Dónde está la explicación de todo esto? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante en el versículo 23 y 25. Lean conmigo. Lo que vamos a leer es la explicación del cuerno pequeño que salió. ¿Se recuerdan? Dice así: y al fin del reinado de estos, ¿de qué estos? De los 4. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigma. Por favor, yo quiero que usted se dé cuenta que dice cuando los transgresores lleguen al colmo. Otra forma de decirlo es cuando los pecados de la gente estén a lo máximo. ¿Sabe por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque el pecado llegó a lo máximo. Miren, querían meterse hombre con hombre, se metieron hombre con hombre, mujer con mujer, era una aberración. Pero cuando llegaron los ángeles de Dios, en lugar de decir, mínimo hubieran dicho, wow, una visión celestial, querían meterse con los ángeles, estaban depravados sexualmente. Perdón, había que destruirlos. ¿Será que eso es injusto? No, eso es justo. Aquí todavía andan pensando, ay, no, la pena de muerte no es válida porque pobrecitos los violadores, pobrecitos. Que hayan violado a una niña de 5 años es pobrecito. No, al contrario, al no darles la pena de muerte se les está quitando la oportunidad que se arrepientan. Porque si no se les castiga, dicen, no me castigaron, aquí voy a estar en la cárcel, comida gratis, ¿qué más quiero? Lo peor es que estas personas que son malas son los que resultan más beneficiados en las cárceles. Pero no, dice que cuando las transgresiones hayan llegado al colmo, se levantará un rey que dice, altivo de rostro y entendido en enigmas. Ay, miren, esto es bien tremendo, porque yo les pregunto, ¿a ustedes les ha parecido bien estudiar todo esto? ¿Se ha sentado usted con su familia a decirle a su esposa, mi hija, mira, y a sus hijos, chicos, vengan, estudiemos cómo va a pasar esto, de qué nos tenemos que cuidar? ¿Junta usted su familia? Porque este hombre sí va a ser entendido en enigma, él no crea que está descansando. Los cristianos, y ese es mi punto al final del mensaje, pero los cristianos somos los que estamos dormidos. No está pasando nada. ¿Cómo no? Claro que está pasando algo. El pecado está creciendo. En la Nueva Concepción, allá por Escuintla, dice que encontraron a una mujer que la estuvieron violando toda la noche, y al niño pequeño de 9 meses lo encontraron perforado el cráneo con un cuchillo. Y nosotros, no pasa nada. No, todo está bien, fíjese, no está pasando. Claro que está pasando, hermanos. Es momento de despertarnos y entender que Jesucristo viene pronto para bien nuestro, pero mal para algunos que realmente siguen dormidos. Por eso no nos quiere encontrar dormidos. ¿Es usted de las 5 vírgenes prudentes o de las 5 vírgenes insensatas? ¿De quién somos? Por favor, dice así, y en su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Realmente lo que está diciendo acá, y por eso viene como con un caballo blanco, ¿va? Y con un arco. Él no viene realmente a pelear contra nadie, sino que él con engaño, y lo dice más adelante, dice por acá, por favor, sigamos leyendo, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí se refiere a Israel. 25, con su sagacidad, ¿qué dice? Hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, ese es el consuelo que nosotros tenemos, ¿va? Que Jesucristo, de hecho Jesucristo fue el que abrió el sello, y Él mismo lo va a destruir, no hay problema con eso, pero el daño que va a causar es tremendo. Él dice de que no va a venir así peleando, no, él ya está convenciendo. De hecho, esto es bien tremendo, hermano, porque usted se recuerda de la visión de Daniel, que tuvo Nabucodonosor, y que Daniel la tuvo que soñar otra vez para entenderlo e interpretarlo. Era una imagen, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho eran de
de plata. Aquí y en los muslos era de bronce. Las piernas eran van a salir aprobados aquí, fíjense, está bien. Pero ¿y los pies? Ajá, había una mezcla, ¿va? Muy bien. Y fíjense que el gobierno de Nabucodonosor era reconocido porque todo era de oro. De hecho, él mandó a hacer una estatua de oro. Pero cuando los medos y los persas conquistaron Babilonia, ¿sabe de qué era la moneda principal? De plata. ¿Sabe que cuando los griegos conquistaron todo, ¿saben cuál era la moneda principal? ¿O de qué era? De bronce. Y no lo estoy buscando al contrario, busque en diccionarios, no, o sea, seculares, no en la Biblia, seculares, pero ahí está, aquí estaba. ¿Y sabe cómo era la moneda acuñada, inclusive cómo le llamaban al ejército romano? El ejército de hierro, porque donde pasaba desmenuzaba todo, como está en la visión. Pero lo que llama la atención acá, en medio de todo esto, es de que este hombre iba a salir de ahí, o sea, el anticristo iba a gobernar ese reino unido o mezclado, que era de parte de hierro y parte de barro, porque realmente iba a ser un reino inestable, donde él pues no lo iba a poder hacer con tanta fuerza. O sea, ellos no crean que van a salir a gobernar todos los mundos, no, para nada. Pero al referirnos de que estos pies, que eran 10 dedos y que eran de barro cocido y de hierro mezclado, significaba que el último gobierno que era fuerte iba a mantenerse en ese gobierno que era mezclado. ¿Y cuál fue el último gobierno fuerte? Que eran las piernas de hierro. Era los romanos, o sea, Roma. Y ustedes dirán, pero si Roma ya no mucho. Bien, para empezar, sí va. Para empezar, lamentable, Roma. De hecho, en Roma está el Vaticano. Y no es que esté hablando ahorita, como hacen muchos, y ya diciendo que el Papa es el anticristo, no, pero sí es un gran anticristo. Realmente la cabeza de nosotros es Jesucristo y no el Papa. Desde ahí es un gran anticristo, como lo expresa Juan en sus cartas. Pero mi punto es este: ¿sabía que en 1957 fue en Roma donde se firmó el primer tratado de la Unión Europea? Y ahí fue donde se esclareció y donde se autorizó que todos los gobiernos tuvieran una misma moneda. Tremendo. En Roma. Ay, qué casualidad, ¿verdad, hermano? No es casualidad. No tengo ahorita las imágenes para pasarlas ahí, pero según el euro, ahorita alcanza ya más de 340 millones las personas que solo utilizan euro. O sea, nosotros como estamos aquí ni lo miramos, ¿va? Pero asústese, porque hace 2 semanas escuché en una parte, bueno, solo leí realmente en las hojas de economía, donde dice que ya están empezando a hablar de una sola moneda para todo Centroamérica. ¿Verdad? Quieren quitar un montón de cosas, ¿va? Y es difícil que tengamos diferentes monedas, así que mejor una sola moneda. Pero todo esto se va a ir uniendo poco a poco. De hecho, lo que sí hablan, y eso está clarísimo, lo que quieren es evitar ya el papel. O sea, esto da muchos problemas, no solo de transporte, sino que ya no tiene sentido. Lo mejor es que todos tengan su tarjeta de crédito y todos lo manejen de esta manera. Hay lugares donde ya ni siquiera manejan lo que es el efectivo. Pero, en fin, este hombre vendrá así como lo dice aquí, con sagacidad. Vendrá así poniendo unos contra otros y se va a apoderar. Mire, más adelante vamos a hablar de él también en el Apocalipsis, así que no voy a caer tan profundamente solo en hablar del anticristo, porque al final de cuentas la iglesia pues no lo va a ver. La iglesia no lo va a ver, pero ¿y los que se queden? Se van a recordar del día de hoy que yo estaba hablando, porque no creo que todos presten atención a estos mensajes, lamentablemente, ¿va? Pero ahí sí se van a acordar, y ya les voy a leer un pasaje de esto. En el verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven. Acuérdese, quítese de mira, porque no está realmente en el original. Verso 4: y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran... ahora este sí viene a matar. Pero, primero, bermejo. ¿Alguno tiene otra versión? Nadie, todos tienen bermejo, rojo encendido. Y fíjense que yo creo que es al contrario. Yo estaba buscando lo que es bermejo, y realmente usan el bermejo para el color de la sangre, que es un rojo oscuro, pero sí dice intenso también, ¿va? Pero es un rojo oscuro, más parecido al de la sangre.
y de hecho lo usan para tipificar a la sangre. Entonces este caballo viene, imagínense, este caballo es un color sangre. ¿Cómo sería si hay muchos que cuando miran sangre dicen, "Ay", hasta se marean al ver la sangre? ¿Se imagina un caballo que parece sangre? Un color bermejo. Pero lo importante es de que dice, lo único que quiero resaltar en estos dos versículos es de que dice que se les dio la autoridad, ¿para qué? Para quitar de la tierra la paz. Pero aún más importante que eso, ¿cómo es que se va a quitar la paz? ¿Él va a matar a todos? Unos a otros. Miren, ¿cuántas ojivas nucleares se necesitaron para destruir Nagasaki? Muy bien. ¿Y cuántas ojivas nucleares se necesitaron para destruir Hiroshima? Es el otro, Hiroshima. Una. O sea que en total, ¿y cuántos fueron los muertos? Israel no lo ha querido declarar, pero saben que Israel tiene 200 ojivas nucleares. Irán también. Irán también. Póngale atención a Irán. ¿Sabe por qué? Usted ha dicho, sí, qué raro, ¿por qué Irán le declara la guerra a Israel? Sabía que fue en 1937, si no me equivoco, donde se le cambió el nombre a Irán. ¿Sabe cómo se llamaba antes Irán? Persia. Eso sí, hermano, qué raro que eso sale en el Facebook. Algunos lo ponen, va, pero no creo que lo vaya a encontrar así. Usted tiene que investigar en otros lados, no solo ahí. Pero póngale atención a todo eso, por favor. Pero dice, ahora, ¿sabe quién es el que más tiene? Bueno, el segundo, en el tercero parece que es China. China es el que tiene como 1000 ojivas nucleares. El segundo lugar es Rusia, 2600 ojivas nucleares. Y el primer lugar, usted ya lo sabe quién es, Estados Unidos. Tiene 4000 ojivas nucleares. 3000 de ellas no son contadas, porque tiene 7000, pero 3000 de ellas supuestamente están en desmantelamiento. Pero igual, que no las hayan desmantelado todas. Mi punto es que con una que caiga aquí en Centroamérica, y tiene 4000. Según, no voy a buscar esto en la Biblia, pero lea, busque, por favor. Dice de que nunca ha llegado un tiempo donde la gente sea capaz de destruirse a sí misma como ahora. Podríamos ser, si todos estos se animan a lanzar sus bombas a donde quieran. Porque ahora el problema es que los proyectiles ahora son de mayor alcance. Y el último que crearon, ¿sabe qué alcance tiene? El último proyectil que tiene, el más largo, 10,000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay para, tal vez de Petén? ¿Cuántos? 500, sí, va, 500. Y para la frontera, o sea que para cruzar Guatemala, 800 pues kilómetros. No son ni 1000 kilómetros. Y estos proyectiles alcanzan 10,000 kilómetros. Nos vamos a matar unos a otros. Hablo en el sentido así general. No, yo tengo mi esperanza puesta en Cristo en que no pasaré todo eso completamente. ¿Usted tiene su esperanza puesta en Cristo? Si le pregunto a sus hijos y les pregunto qué es lo que ustedes más esperan, ¿qué van a responder? ¿O quiere que sus hijos pasen téngame paciencia y va a ver que al final esto va a ser de mucha bendición para nuestras vidas? Verso 5: y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Déjeme hablarle del juicio y de la misericordia de Dios. Esto es una interpretación muy, muy personal, pero yo lo miro así. ¿Qué significa 2 libras de trigo por 1 denario? O 2 libras de cebada por 1 denario. Bueno, el trigo, ¿sabe para qué eso es el trigo? Para hacer pan, pero aquí en Guatemala digamos que es un poco raro oír 2 libras de trigo por 1 denario. Pero ¿qué pensaría si yo le dijera a usted 2 libras de maseca por 100 quetzales? ¿O cuál es el salario mínimo de un día? Porque 1 denario es el salario mínimo de un día. Así que ¿cuánto sería el salario mínimo de acá? 100, sí, 100 o 80 quetzales, va. 2 libras de maseca por 80 quetzales. ¿Qué pensaría usted? Y piensa que no. Hace
un mes y medio exactamente, en Prensa Libre, en la sección de economía, salieron hablando los del sindicato de Walmart, de Estados Unidos, pero que se están enfocando ya en toda Latinoamérica. No solo Walmart, ¿verdad?, sino que Kellogg's, y hay otras empresas por ahí. ¿Por qué les menciono a estas? Porque son las que uno se asombra cuando mira la disparidad que hay entre los sueldos. Dice que los directivos de Walmart ganan 300 a 1 en comparación con alguien que trabaja así normalmente, digamos como nosotros. ¿Cómo así, hermano? Es que se me está espantando. Sí, por ejemplo, si yo gano 1,000 quetzales, ¿cuánto gana un directivo de Walmart? Sume 1,000 por 300. Mensual él gana 300,000. Sus compras que usted hace realmente es para adinerar a todas estas personas. Y los están demandando porque ellos los llaman como gente sin visión. Porque dice, imagínense más adelante, pues como todo va para arriba, dicen los empleados, no vamos a poder comprar nosotros las cosas. Y es que ese es el punto. Va a llegar un momento donde solo estas personas van a poder comprar las cosas, donde de veras la libra de maseca se va a poner a 80 quetzales, las 2 libras. Es que esto va a estar tremendo. Por eso va a haber hambre. Este caballo es negro y lo que representa pues también es muerte, hambre. Se va a morir la gente, hermano. Pero fíjese que yo no padezco de hambre, mira, al contrario, Dios me tiene bendecido a usted acá. Y aún así usted no mira la misericordia de Dios. A veces no miramos la misericordia de Dios. Estábamos viendo unos videos con Cristi sobre el África, donde hay gente que de veras no llega, no saben ni qué es comer, no saben ni qué son 3 tiempos al día, no saben. De veras los niños están desnutridos, por no comer, ellos no pueden caminar, no pueden caminar. En Guatemala pues tratamos a veces de dar una apariencia así, que sufrimos mucho, pero no se sufre tanto como en este tipo de lugares. Hay hambre en la tierra. Lo que pasa es que no es a nosotros, y es que esto es un problema, porque de hecho, ahorita lo vamos a ver en el otro sello, los juicios de Dios no van a afectar a toda la gente. ¿Cómo así, hermano? Sí, yo voy a decir lamentablemente, porque creo que mejor sería, humanamente sería mejor destruirlos a todos de una vez, pero no, la misericordia de Dios es tan grande, de que si usted lee más abajo, vamos a leer de que solo la 1/3 parte de la tierra. ¿Cuántos millones somos ahorita? Yo creo que alcanzamos los 8,000 millones, ¿va? 7,000 millones de personas en el mundo, algo así. De 7,000 no puede bajar porque ya estábamos de 7,000 hace no sé cuánto. Pero ¿cuál es mi punto? Si son 7,000 millones de personas, ¿cuál es la 1/4 parte? ¿Cuántos van a morir con estos 4 sellos? ¿Son qué? 2,000 millones van a morir. Pero los otros 6,000 van a decir, no fue con nosotros, eso fue por allá en Medio Oriente, eso fue allá, no fue aquí, aquí sigamos viva la vida. Y esto no debiera ser así. Pero dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Las cosas se están poniendo caras y van a seguir subiendo. Aunque le van a decir aquí, vamos a bajar el azúcar, el arroz, no van a poder. Al contrario, mire, cuando le han dicho que se le baja a la gasolina, ¿cuánto le bajan? Nada. Pero le suben 1, 2, 3, 4 quetzales, le bajan 1, 2 centavos. Vamos para arriba y se están encareciendo las cosas. Y de hecho, ¿qué es lo que alegan tanto? Que el precio de la canasta básica no está acorde al salario mínimo. Y así va a seguir siendo. Y va a haber gente que se va a morir de hambre. Y aquí es donde no puedo hablar todavía del sello de la bestia, pero aquí es donde se va a dar todo esto. ¿Estamos listos para todo eso, hermano? Pero es que yo no creo que todas esas cosas se estén dando. Claro que sí. ¿Alguien tiene Biblia Biblias así que no tenga aquí? De las que tenemos allá atrás. ¿Atrás qué tiene? ¿Un código de qué? De barras. ¿Cuál es el sistema del código de barras? ¿Sabía eso? ¿Qué sistema usa para el código de barras? Es el sistema sexagesimal. ¿Y eso qué significa, hermano? Porque yo ni aprobé matemáticas. Significa que empieza con un 6, en medio otro 6, y al final, adivine qué casualidad. Pero ¿cómo sabe eso, hermano? Porque cada barra representa un número, y al principio hay 2 barras largas, en el centro hay otras 2 barras largas, y al final hay otras 2 barras largas. Hay otros que lo tratan de asociar de otra manera, pero el punto es lo mismo. Todo es con barra ahora, con código de barras. Hasta las Biblias lo están trayendo. ¿Y eso es pecado? No. El problema va a ser cuando todo esto ocurra y la gente, por eso dice, hay de las que están encintas y están de parto. Porque, por ejemplo, yo
Yo no me voy a dejar poner el sello de la bestia si yo estuviera acá en ese momento. Pero ¿y si le tengo que dar de comer a mis hijos, cómo voy a hacer? Ay de las que estén encinta en esos días. Es que esto va a ser tremendo. Pero igual no estaremos acá. Pero, ¿por qué le hablo así con tanta vehemencia? Dirá alguno. Porque no quiero que ninguno de sus hijos tampoco pase esto. Y ya le voy a mostrar un verso donde tenemos que tener ese cuidado. Vámonos de una vez, por favor, al verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Verso 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, lo que ya le expliqué, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Perdón. Bueno, en los sellos, ¿qué parte de la tierra va a ser destruida entonces? De la humanidad, la cuarta parte. En las trompetas dice que va a ser la tercera parte. Pero acuérdense que si éramos 8, para que se nos salgan mejor las cuentas, ¿cuál era la cuarta parte? 6. O sea, 2 murieron y 6 quedaron. Ahora que vienen ya después las trompetas, dice que solo va a ser la tercera parte. Así que de 6, ¿cuántos van a quedar? 4. Y usted dirá, ¿pero por qué esto? Porque esa es la misericordia de Dios. O sea, Dios lo que quiere es que volvamos al arrepentimiento. Aún la gente en medio de la tribulación se va a poder arrepentir, pero le tengo otros versículos que dicen que no se va a arrepentir la gente. La gente va a ver el poder de Dios manifestándose y aún así va a decir que no. Hay un hermano, era evangelista, y dice que un día hubo un accidente y él rápido salió a ver a las personas que sufrieron el accidente, y había un hombre tirado ahí que quedó desmembrado por el accidente. O sea, perdió piernas, los brazos, quedó destrozado completamente y ya ni podía hablar. Y cuando él se acercó a decirle: usted necesita a Cristo, recíbalo. Y dice que el hombre todavía en su muerte le dijo: no, ya en lo último. Y así va a estar esta gente. ¿Sabe que esta gente lo que va a querer es que nos caiga? Y no me quiero adelantar porque es tan emocionante todo eso, pero esta gente va a querer morirse, pero la muerte va a huir de ellos. Ahora, perdón, no le mencioné donde dice: pero no dañes el vino ni el aceite. Y le decía yo que esta es una interpretación muy personal, porque yo creo que el vino y el aceite antes era usado realmente más para, bueno, tenía muchos usos, pero uno de sus usos principales era medicinal. Acuérdense que no había, digamos, algo para calmar el dolor, así que el vino calmaba el dolor, de hecho dicen que alegraba el corazón. El aceite era como un ungüento, por eso dice: si alguien está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos, únjalo con aceite. Ay, sí, porque el aceite tiene un poder. No es el aceite, hay un simbolismo, por supuesto, pero más que todo era por un asunto medicinal. Entonces, yo creo que en medio de todos estos problemas que van a haber en la gran tribulación, Dios no va a quitar su misericordia y va a permitir que muchos tengan acceso tal vez hasta medicinas para sanar su dolor, para poder contrarrestar tal vez muchas situaciones. Yo sé qué es lo que es recibir la misericordia de Dios. Por esto hace algunos años a mi nena le dijeron que tenía que tener medicina de por vida, y la medicina costaba 500 semanales, y a mis condiciones realmente eso era imposible. Así que hasta que, gracias a Dios, mi esposa encontró en un lugar unas pastillas similares a las que eran originales. Pero fíjese que cómo le cayeron de bien y se han mantenido, y ahora pues se le ha ido quitando, porque así dijeron también, que si hicieran funcionales había que irle quitando la medicina. Y nosotros, gracias a Dios, encontramos algo más barato, que parece lo mismo, pero más barato. No estoy haciendo propaganda, realmente no. Pero el punto es de que gracias a Dios encontramos medicina a nuestro alcance. Va a haber mucha gente aquí que va con hambre, o tal vez con qué tantos problemas o dolores, va a necesitar un ungüento, va a necesitar un alivio. Y yo creo que realmente Dios va a extender su mano en medio de todo esto, en medio de la persecución. No vamos a hacer la iglesia, pero va a haber muchas personas que se van a quedar y se van a dar cuenta de que era cierto lo que estábamos diciendo, que era cierto que nosotros le dijéramos: lea la Biblia en la mañana, en la noche, en el camino, en la casa. Había que leerla. Ya vamos a terminar. Entonces, perdón, ya lo había quitado acá. Por favor, busquemos Ezequiel, capítulo 14, verso 21. Vamos a ir más rápido, pero ayúdeme a que yo pueda terminar. Esto es importante, porque si no terminamos con esto, no venimos a nada.
Porque realmente saber sobre los jinetes, capítulo 14, capítulo 14. Vamos a leer, imagínense, desde el verso 12 hasta el 23. Esto es importante, capítulo 14, verso 12 al 23. Por favor, pongan atención. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Mire la similitud de lo que estamos hablando. Si estuviese en medio de ellas estos tres varones, ¿quiénes? Y Job. Ellos por su justicia. ¿Y cuál es nuestra justicia? Jesús. Librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones, y los que leímos antes, estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aun quienes, ni sus hijos, ni sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Verso 17: o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no libraría ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados, o sea, los tres varones. Verso 19: o si enviare pestilencia sobre esta tierra, y si derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella a hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, que es el 4º sello que se abrió. Perdón, hermano. Si usted dice: yo confío en el Señor, pero está seguro que su hijo confía en el Señor, ¿qué va a responder su hijo si yo le pregunto: ¿y tú a quién esperas? Yo espero que venga tal cantante que mi papá me ofreció que un día me iba a llevar. Usted ya está seguro que su familia lo va a acompañar si viene Jesucristo hoy. Yo soy un buen padre porque miren, mi hija estudia en un lugar donde pago 3,000 quetzales mensuales, y yo le pago esto, le pago lo, hasta carro tiene mi hijo. Eso es ser un buen padre. Cuando invertimos en la educación de nuestros hijos, es mucho dinero. ¿Cuánto costó la Biblia que le compró a su hijo? Si es que ya le compró Biblia. ¿Ya le compraron Biblias a sus hijos? Es que no me han regalado ninguna. Pero Xbox sí. Es que es caro. Pero es que hay que tener bien a los hijos. ¿Y la Biblia? ¿Ya le consiguió algo a sus hijos que realmente valga la pena? Dejemos, no le ha podido comprar la Biblia porque no tiene dinero para una Biblia. No, una Biblia es muy cara y no le puedo comprar eso a mi hijo. Pero le habla de la palabra de Dios. Lo siente, le dice: mi hijo, te voy a explicar cómo es esto, porque yo tengo mi confianza puesta en Cristo, pero por mi justicia no. O sea, la justicia de Cristo, solo yo voy a ser salvo. Hubo una película que sacaron hace tiempo donde dice que los niños todos se iban, pero eso no es cierto. ¿Cómo así, hermano? Mire, es una larga explicación, pero quedémonos con este texto. Si solo usted ha creído en el Señor, solo usted se va. Si solo usted busca a Dios con todo su corazón, Dios solo lo va a librar a usted. Si solo la esposa es la que busca a Dios, solo la esposa se va. Pero si solo es el esposo, solo el esposo se va. Pero y mis hijitos tan lindos se quedan. Los que están chiquitos, ¿cómo les voy a predicar? Mentira. Mentira. ¿Qué está haciendo con sus hijos? ¿Los está preparando para que se queden aquí? Ese es su punto. ¿Está usted dormido todavía? No podemos, por favor, hermanos, es tiempo que nos levantemos. Miren, esto es claro. Estos 4 juicios vienen, pero nuestros hijos no van a ser salvos por nosotros, sino que ellos también tienen que poner su confianza en Cristo. La gente todavía no entiende que viene un juicio de parte de Dios, desprecia la palabra de Dios, pero vendrán días donde esa palabra la van a buscar y no la van a encontrar. Amós capítulo 8, por favor.
Adelantito de Ezequiel. Amós capítulo 8. Y no pierda Amós porque lo vamos a volver a leer rapidísimo. Dice capítulo 8 versos 9 al 13. Dice, ¿lo tenemos? Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre. ¿De qué? A la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero miren qué tremendo, en el 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, en este momento de la gran tribulación, muchos, ojalá ninguno, pero muchos tal vez de nuestros hijos van a estar diciendo, ¿será que esto es lo que predicaban en la iglesia? Tal vez usted no va a estar, si usted ha creído en el Señor fielmente, o como debe de ser, tal vez usted no va a estar, pero sus hijos van a andar errantes, buscando escuchar palabra de Dios, pero no vamos a estar nosotros. Aunque van a haber algunas personas que por misericordia de Dios, Él va a dejar como evangelistas, sí es cierto, pero la gente va a querer escuchar de la palabra de Dios y no la va a encontrar. Hermano, es que ignoramos lo que tenemos aquí, el tesoro tan valioso que tenemos, hermano amado. De hecho, hermano, no hace muchos siglos el que leía la Biblia, ¿qué le pasaba? Lo quemaban, la Santa Inquisición quemaba. De hecho, usted sabe que quemaron al que tradujo la Biblia. Lo vamos a quemar, ¿por qué? Porque tradujiste la Biblia. Lo quemaron. Y a muchos de los que tradujeron la Biblia los mataban. ¿Por qué? Por traducir la Biblia. Y nosotros ni la queremos leer. Nosotros ni nos interesamos en ella. Hermano, apúrese porque ya se fue el tiempo. Mire, hermano, aproveche. ¿Qué le enseña a sus hijos? ¿Por qué vienen sus hijos a la iglesia? Ay, voy a la iglesia porque despuesito mi papá me lleva a McDonald's. Por eso vienen sus hijos contentos. O vienen a la iglesia porque dicen, vamos a aprender de la palabra de Dios. ¿A quién los está guiando? Ya no me refiero a usted, me refiero a los suyos. ¿Qué va a hacer? El propósito de Dios no es vengarse como nosotros haríamos, sino vengarse para hacer justicia y llamarnos aún al arrepentimiento, pero los hombres no lo harán. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, por favor leamos. Alguien que busque Apocalipsis 9, 20 y otro el capítulo 16 y verso 10 y 11 de Apocalipsis. Ayúdenme por favor. ¿Alguno? Apocalipsis 9, 20, léalo hermano por favor. Oiga, los que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Pues mandar más plagas. ¿Y qué pasó, hermana? ¿O quién va a leer el otro? ¿Alguien encontró el otro verso? 16, 10 y 11. Capítulo 16, versos 10 y 11 de Apocalipsis. ¿Qué dice? La gente no se va a arrepentir y Dios los está llamando al arrepentimiento. Miren por favor, Isaías 22. Isaías, estamos cerca de los profesores, decía que lo apartara por ahí. Lo tenemos, Isaías 22, versos 12 y 13, y es el penúltimo versículo. Pónganme atención, por favor, levanten su mirada para acá. Estos dos versículos últimos que vamos a leer, o sea, estos no, sino otros que están acá, pero este versículo que leímos es importante. Miren, Dios llamó a la iglesia a llanto, a quebrantarse. Los discípulos de Jesús no ayunaban cuando estaba Jesús porque estaban de bodas, pero Jesús dijo, pero vendrán días
donde sí van a tener que ayunar, donde tenemos que buscar de Dios. Miren qué dice Eclesiastés: mejor es estar en la casa de luto que en casa de banquete. Y Dios nos ha llamado a preocuparnos, a entristecernos por la maldad del mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como dice ahí el verso: Dios nos llamó a llanto, pero ustedes están en fiestas, en alegrías. O sea, ¿que es pecado estarse alegrando? No, hermano, pero también es pecado olvidarse de todo lo que está pasando en el mundo. Por favor, no podemos equivocarnos, los tiempos son finales. Y es que esto está terrible. Realmente, ¿está enterado usted que el mundo está terrible? ¿Sabía que en Cuba encontraron un lugar donde los extranjeros, no quiero decir nacionalidades, pero extranjeros de muchos países, ya sea Europa o América, dice que llegan a este lugar en Cuba, pagan bastante dinero, porque al llegar a este lugar en Cuba, violan a niñas de 9 años. Ellos pagan su dinero para que le aparten a la niña, y por eso desaparecen niños de esas edades. ¿Sabe qué es lo más triste? Que dice que están investigando aquí en Guatemala, porque parece ser que en Antigua Guatemala y en Panajachel hay lugares parecidos a estos, solo que la gran diferencia es que no son niñas de 9 años, son niñas de 5 años, como la mía, que las secuestran y pagan para violarlas. Pero nosotros todo está bien, no hay problema. Hermano, tenemos que estar quebrantados, llorando, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque el mundo está decayendo. Y es cierto, Cristo viene pronto y gloria a Dios por eso, pero hay gente que se está perdiendo y hay niños que están sufriendo. Miren, la iglesia no ora, y más adelante vamos a ver que Dios mismo tiene que ayudarnos, derramando incienso a nuestras oraciones. Tiene que añadir Él, porque nosotros no oramos. Hermano, ¿cuánto está orando usted? ¿Ora usted por su familia? Aunque sea pues por su familia, 2 horas por su familia, por los hijos que tanto quiere, ora. No, hermano, yo pues unos 2-3 minutos, hermano, porque me canso rápido. Pues si le duele, levántese y empiece a orar parado. Pero oren, hermano, oremos, necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios. Ya no es ese tiempo, porque miren, Dios está trayendo todos estos juicios para que nos arrepintamos. O aquellos que no, ya nos arrepentimos, gloria a Dios. Pero los que no lo han hecho, tienen que arrepentirse. Solo leamos Amós 4, por favor. Está Oseas, Joel y Amós. Y con esto vamos a terminar. Miren, no lo voy a poder leer todo porque es todo el capítulo, pero quiero que usted me siga y me diga, me ayude a seguir algunas palabras acá. Primero, oíd esta palabra, dice en el versículo 1. Amén. Dice aquí, verso 6, ¿cómo empieza? Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué pasó? ¿Dios trajo hambre? ¿La gente volvió? No. Más adelante sigue diciendo, dice que en el verso 7 dice que no hubo lluvia. Lea al final del 8, ¿volvieron a Él? No volvieron a Dios. En el verso 9, os herí con un viento solano y con oruga, o sea, pestes también va incluido en todo esto. ¿Volvieron a Dios? No. Dios castigaba, traía juicios, y la gente no volvía a Dios. Verso 11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová el Señor. Por tanto, y de esta manera te haré a ti, oh Israel. Quite Israel y ponga su nombre si quiere. ¿Y por qué te he de hacer esto? Perdón, no es pregunta. ¿Y por qué te he de hacer esto? ¿Qué dice? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Está preparado? ¿Usted está esperando al anticristo o a Cristo? Yo espero a Jesucristo. Pero ¿y sus hijos? Ojalá que nuestros hijos les estemos enseñando a esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto iría para más, pero creo que lo más importante es esto. Si nos vamos a volver a Dios, y al salir de aquí vamos a tomar la responsabilidad como hombres y como mujeres que tenemos. Ya no le diga a su hijo, patojo, anda a leer la Biblia mientras yo miro mi novela. No haga eso. Deje de ver novelas, películas. Hable de la palabra de Dios. Los tiempos son críticos. Si su hijo se queda,
Porque la salvación es personal, usted no crea que lo va a poder obligar. Pero y si se queda, mínimo que haya escuchado algo, porque no va a encontrar palabra de Dios. Señor, ayúdanos. ¿Cómo hacemos, Señor, para entender? Porque este corazón es engañoso, Señor, este corazón es duro. Solo le gustan las alegrías, las fiestas, solo le gusta pasarla bien, pero Señor, el mundo se está destruyendo, Padre amado, está sumido en el pecado y no entendemos que el fin está cerca. A Dios te necesitamos. Ayúdanos. Señor, por favor. Es que mira que somos solo polvo, Señor amado. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos a ti. Necesitamos, Señor, despertar, caminar en tu evangelio, vivir tu palabra, Señor. No solo leerla, sino vivirla y declararla al mundo para testimonio. Espíritu Santo, ayúdanos. Yo sé que sí hay muchas almas que están anhelando, Señor, tener esa relación íntima contigo. Yo, Señor, quiero tener esa relación íntima contigo. Ten misericordia y acércanos a ti, Padre. Atráenos en pos de ti, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.